Asamblea aprobó una proyecto de ley especial de endeudamiento complementaria para el ejercicio fiscal 2011, lo que hace es duplicar la deuda pública este año para financiar varios programas y pago de deuda. La medida permitirá que el Estado emita deuda hasta por unos 10.500 millones de dólares en los próximos meses. Esto es adicionalmente a los casi 12.000 millones de dólares que ya estaban aprobados para el 2011. El gobierno dice que necesita financiar urgentemente proyectos de infraestructura, construir viviendas populares, implementar programas para enfrentar la emergencia por más de 6 meses de lluvias, además de pagar parte de la deuda externa. Oficialmente, se busca obtener unos 1.400 millones de dólares para cancelar intereses del servicio de la deuda pública, como dije. Pero aquí la pregunta es qué consecuencias puede tener esta medida en la economía venezolana y también la estrategia con la que sale el gobierno a solicitar este aumento, este permiso para endeudarse más. Vamos a preguntárselo a Alejandro Arreaza. Él nos acompaña desde Nueva York, él trabaja en Barclays Capital. Gracias, primero que nada, Alejandro, por estar con nosotros. Y empecemos desde el tema básico. En un país petrolero, con un ambiente de altos precios del petróleo por varios, años, ¿cómo es posible que el gobierno necesite endeudarse más? Sí, buenas noches, Gabriela, muchas gracias por la invitación. Realmente este nuevo anuncio que hace el gobierno y la materialización de la aprobación de la nueva ley de endeudamiento lo que demuestra es en realidad la inmensa voracidad fiscal que tiene el gobierno de Venezuela. Para el gobierno de Venezuela no es suficiente el incremento que hemos visto en los precios del petróleo, sino que adicionalmente tiene que recurrir a fuentes de financiamiento para satisfacer todo el impulso fiscal que quiere darle a la economía. Este año, con un precio del petróleo, en el caso de la cesta petrolera venezolana, que pudiera estar alrededor de los $100 el barril, Venezuela va a estar recibiendo alrededor de 88.000 millones de dólares en exportaciones petroleras, que se suman a un total de aproximadamente 550.000 millones de dólares que ha recibido el gobierno venezolano durante la administración del presidente Chávez. Ahora, sí. Termina. Así que justamente el punto más importante es el momento de la solicitud del aumento de la ley de endeudamiento. Esto realmente demuestra la intención del gobierno de tener un fuerte impulso fiscal, a incrementar considerablemente el gasto público en lo que sería la víspera de las elecciones presidenciales que se van a realizar el año entrante en Venezuela. O sea, que tú no ves una decisión más política, Venezuela está enfrentando un serio problema de inflación, ya lo hemos discutido, una de las inflaciones más altas en el mundo, eso está afectando a la gente pobre, se habló de un programa de vivienda del cual no se ha dicho que no se ha efectuado, incluso estaba leyendo la carta que el mismo presidente Hugo Chávez dice, para justificar la razón del dinero, y él dice, una ley especial de endeudamiento como la que proponemos, obedece a las razones anteriormente expuestas, que tiene su origen en la ausencia total de previsión que desde tiempos inmemorables caracterizó al Estado venezolano. O sea, en otras palabras, antes no existía Estado venezolano, y entonces ahora, como él está, se necesita. Pero la pregunta que uno se hace, 12 años ha estado el Estado venezolano. Entonces ahora tú necesitas más dinero. ¿Qué pasa como preguntó Gabriela? ¿Qué pasa con ese dinero? Claro, efectivamente todo ese dinero va a ser usado para una fuerte inflación fiscal en los próximos meses. Ya vimos el primer trimestre de este año, las cifras oficiales publicadas por el Banco Central de Venezuela muestran cómo el consumo público se expandió en más de 10% con respecto al año inmediatamente anterior. En términos reales, reflectando por todo lo que sería el efecto de inflación, y lo que esperamos es que esa dinámica se mantenga a lo largo de los próximos meses hasta cuando se realice la elección presidencial del año que viene. Parte de esos recursos probablemente sean efectivamente utilizados en la construcción de viviendas, que ha sido una de las razones que han sustentado la solicitud del gobierno. Sin embargo, probablemente vayamos a ver expansión de gasto en todas las áreas, en todas sus dimensiones. Alejandro, precisamente este programa de Gran Vivienda, por cierto, proyecta 150.000 nuevas viviendas este año, 250.000 para 2012 y 2 millones hacia 2018. Considerando precedentes de otros programas de impulso a la vivienda, ¿podemos considerar que son proyecciones realistas? Realmente luce bastante
bastante difícil y pareciera un gran reto para el gobierno lograr construir estas viviendas, ¿no? El resultado en los últimos años de construcción de vivienda es bastante pobre y representaría un incremento considerable con lo que ha sido el desempeño que ha tenido la economía venezolana recientemente, ¿no? Sin embargo, el gobierno ha conversado con el gobierno chino y se ha planteado la posibilidad de hacer importación de material de construcción, incluso viviendas prefabricadas de China, ¿no? Eso de alguna manera pudiera ayudar al gobierno a cumplir parte de esa meta. Sin embargo, eso tiene una consecuencia para la economía venezolana, ¿no? Que normalmente cuando tú haces una fuerte inversión en todo lo que sería el tema de infraestructura, eso genera mayor empleo, mayor crecimiento económico y mayor prosperidad para el país. En este caso, si incluso las viviendas las vamos a estar importando, ese efecto sobre la economía y sobre la población en Venezuela no se va a ver. Ahora, Alejandro, discúlpame, que es que tenemos poco tiempo y 30 segundos. En el caso del efecto que va a tener en la deuda externa venezolana, sabemos que la deuda externa venezolana tiene uno de los mayores riesgos que existen. ¿Cómo tú lo catalogas en este caso después de esta aprobación de emergencia? Bueno, ciertamente la dinámica de crecimiento de la deuda venezolana genera preocupación. En los últimos 5 años solamente lo que es el endeudamiento externo se ha aumentado en más de 150%. Sin embargo, Venezuela cuenta con un fuerte ingreso de recursos provenientes del petróleo y eso le da una gran capacidad de pago para el país, al menos en el corto plazo. Estamos hablando de que el servicio de la deuda de Venezuela representa alrededor del 10% de las exportaciones petroleras, con lo cual no debería ser un problema para Venezuela pagar el endeudamiento. Sin embargo, en el mediano plazo y en el largo plazo esta dinámica no es sostenible y tendrá que venir ajustes, probablemente no en los próximos 2 años, pero sí muy probablemente en 2013, una vez que se efectúen las elecciones presidenciales. Bueno, pues no hay nada mejor que el análisis para entender las intenciones de los gobernantes. Te agradecemos muchísimo, Alejandro Arreaza de Barclays Capital, por este tiempo. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Alejandro. Bueno, se calienta la